Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, nos encontramos por acá para seguir en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 26, donde el apóstol Pablo ahora va a poner su defensa ante el rey Agripa. Habíamos visto que el apóstol Pablo está preso, está en manos de los romanos por causa de una acusación sobre sus mismos parientes que le acusan sobre aquellos hechos que habíamos comentado en el capítulo número 24 de Mateo, donde el Señor Jesucristo dijo que el templo iba a ser destruido, porque era una profecía que ya en el libro de Daniel capítulo número 9 se había dado a conocer, profecía que también estaba ya en los antiguos profetas antes de que ellos fuesen al cautiverio. Así que en medio de todo este tumulto, después que el apóstol Pablo llegó gozoso a Jerusalén para pagar un voto y visitar a los que estaban allá, ya él venía advertido por medio del Espíritu Santo que le acarrearía problemas, tribulación y encarcelamiento. Después pasó por una serie de situaciones donde él salió de Jerusalén a Cesarea, donde compadeció ante Festo y algunos honorables hombres reconocidos así por el Imperio Romano, aunque nosotros sabemos por medio de la Escritura que eran hombres también corruptos, ambiciosos, y que esperaban que el apóstol Pablo le diera un poco de dinero para ver si lo soltaban. Ahora está el apóstol Pablo ante el rey Agripa. Conocedor de las costumbres judías, Pablo reconoce la providencia divina que le ha llevado a testificar delante de los gobernantes. Como habíamos dicho, él fue llamado para esto, cumpliéndose así la palabra del Señor que le había dado en Hechos 9, capítulo número 15. Capítulo número 9, verso 15. Mientras extraordinariamente Pablo está allí ante todas esas grandes figuras, es algo extraordinario espiritualmente, pero no es visible materialmente. Materialmente, bueno, es doloroso, muchos estarían preocupados, pero en el mundo espiritual estaba la gloria de Dios. Mientras que Pablo estaba encarcelado, encadenado, aquellos que estaban delante de él, que tenían la pompa, aquella brillantez, pero estaban presos y encadenados y oscuramente en sus almas espirituales. Así que este pasaje confronta directamente la falsa doctrina de la fe antigua y la fe mezclada al cristianismo, mostrando que el evangelio no anula la esperanza de los padres, sino que la consuma. Entonces había una esperanza dentro del pueblo judío que había sido tergiversada. Ellos esperaban otra cosa, pero vino un Cristo humilde y derramó el Espíritu Santo, y esto trajo una confrontación también en los que ya ellos habían sido enseñados desde niños con los preceptos de la ley. Había una ley muy importante, que nadie podía ministrar la palabra antes de los 30 años, y las mujeres tampoco tenían aquella libertad como se le vino a dar por medio del profeta Oseas, y también por medio del profeta Zacarías, donde el Espíritu Santo vendría al pueblo y se le derramaría el Espíritu Santo. Entonces habíamos comentado también una profecía muy importante en el libro de los Hechos, capítulo número 2, donde está la profecía de Joel, capítulo número 2, el verso 28 en adelante, que derramaría el Espíritu sobre mi siervo y sobre mi sierva. Entonces fíjese que en el antiguo pacto el derramamiento del Espíritu solamente estaba condicionado para reyes, sacerdotes y también los profetas. No así para niños, para mujeres, que entran ahora en una fase diferente llamado el período de la gracia. Ya no estamos bajo el período de la ley. Entonces habíamos comentado: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hijos e hijas, siervos, ancianos, había prodigios, milagros, y todo se vio. Así que, envuelto en todo este problema, el apóstol Pablo entonces expone su defensa y habla con denuedo, con poder. Dice la palabra en Hechos 26, del verso 1 en adelante, vamos a leerlo hasta el verso 11, dice: en el poderoso nombre de Jesús. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces tendió la mano y comenzó así su defensa. Dice el apóstol Pablo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las acusaciones de que soy acusado por los judíos. Fíjese que lo que estamos comentando, él no está siendo acusado por los romanos, está siendo acusado por los judíos. Los romanos le dan a él la oportunidad de que él se defienda pues ante sus acusadores. Dice así el apóstol Pablo: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Habíamos dicho también el pasado de la vida de este rey, que tenía una esposa pues que era judía, y entonces conocía todas esas cuestiones de la ley, estaba bien centrado en eso. Dice el apóstol Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperaban que habían de haber alcanzado nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. También nos detenemos aquí porque es un punto muy importante. La promesa de la resurrección es una promesa que todavía pues está en curso. No la hemos alcanzado, la resurrección corporal, pero hay una resurrección espiritual, como el apóstol Pablo le dijo a los colosenses: si pues habéis resucitado, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, no las de la tierra. Entonces nosotros hoy día estamos gozando de una resurrección espiritual porque somos nueva criatura. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo entonces dice que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Entonces el apóstol Pablo da una expresión como: se van a asombrar por esto, algo que ellos de niño han sido enseñados, y tú, rey Agripa, sabes esto. Dice: yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los esforcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces el apóstol Pablo también tenía esta misma mente, contaminado pues por esos argumentos filosóficos que no eran conforme a la palabra y sin un entendimiento de las escrituras. Es por eso que es muy importante pedir el discernimiento al Espíritu Santo en oración, que es lo que vamos a hacer para que nosotros seamos dirigidos, porque muchos conocen la palabra de Dios, pero muchos también la tergiversan, no la hablan ni la disciernen conforme el Espíritu no las muestra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que la hemos leído en esta hora, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerza, danos fortaleza para que nosotros podamos ver y entender, Señor, mi Dios amado, las luces espirituales que tú nos das a través de tu palabra. Así como Pablo, Señor, reconoció que era dichoso y que, Señor, estaba delante de aquellos hombres para testificar ante los gobernantes, para cumplir la palabra que ya tú de antemano le había dado en el libro de los Hechos, también como lo habíamos estudiado en el capítulo número 9. Señor, ayúdanos también a que nosotros también hagamos uso de esta dicha que nosotros tenemos de llevar el mensaje de la palabra del Señor, de hablar tu palabra, de hablar tu verdad, conforme, Señor, a tu propósito que has puesto en nuestras vidas.
Ahora, Señor, también te pido por aquellos que puedan escuchar esta palabra, que tú le des sabiduría y entendimiento también, para que ellos puedan también llevar el evangelio a aquellas personas, Señor, mi Dios amado, que también la necesitan, que están muertos en delitos y pecados. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, el apóstol Pablo dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya yo de defenderme hoy delante de ti, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, también aquellos que van a escuchar este devocional, ruego a Dios también que tengan paciencia, que tengan sabiduría. Entonces Pablo no compadece como algo que es una desgracia, sino como un privilegio. O sea, él no ve su entorno como algo triste y lamentable, o que él se está victimizando. No, la palabra dichoso revela una ciencia clara del propósito divino. Dios es quien lo tiene ahí. Todo el entorno que está a su alrededor está preparado por la providencia y la mano de Dios. Eso lo habíamos dicho en el comienzo del libro de los Hechos, que la mano de Dios estaba con los apóstoles y está con todo aquel que él llama. No hay un resentimiento tampoco, ni un temor, ni confrontación carnal. El apóstol Pablo no busca confrontarlos ni dejarlos mal. El apóstol Pablo está con la idea que le dio el Espíritu Santo de llevar la palabra para que sea sembrada en las mentes y en los corazones de aquellos que él tiene a su alrededor. Pablo entiende que su vida está bajo el gobierno soberano de Dios y que su testimonio ante reyes es parte del plan divino, es parte del plan eterno. El Espíritu Santo concuerda con el mandato apostólico de orar por los que están en eminencia. En primera de Timoteo, capítulo número 2, verso 1, verso 2, el apóstol Pablo le envía esta carta a Timoteo para que los creyentes también en la congregación pudiera ver y entender cuál es el propósito de Dios con todas las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, aunque sean personas que estén muy en la posición del alto gobierno. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Muchos de los que estaban en grupos en contra de Roma, quizás esta petición no le caería muy bien, porque cuando la persona no tiene a Cristo, no tiene el amor de Dios, no ama al prójimo como a sí mismo, y empieza a blasfemar y a hablar mal del prójimo y a desearle todo lo malo, porque se siente oprimido, se siente contrariado, frustrado, y que con los planes que él tiene en su mente quizás no concuerdan con la petición que Dios nos hace muchas veces, como el Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo número 5: orad por vuestros enemigos. En el argot popular en el mundo, orar por los enemigos, hay una frase muy conocida que siempre se habla pues en la boca y se escucha de algunas personas, que al enemigo ni agua. Entonces, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, y experimentamos el perdón que no merecemos, entonces ese perdón también lo extendemos hacia las personas que están a nuestro alrededor. El Señor Jesucristo dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Estamos nosotros perdonando y amando y orando por las personas que muchas veces nos ofenden, que nos tratan mal, que también nosotros en un principio, ante conocer al Señor Jesucristo, tratamos mal, éramos enemigos. ¿Cómo lo vemos ahora? ¿Verdaderamente le estamos haciendo caso a la palabra del Señor? El Señor dice en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? El Salmo 75, verso 6, verso 7 dice: porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, el que humilla y es aquel que enaltece. Entonces también dice la palabra: el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. El creyente que entiende su llamado no demoniza a los gobernantes ni los idolatras. Son dos cosas que están en la balanza. No demonizar los gobernantes ni idolatrarlos. Reconocer que Dios gobierna la historia, y aunque aún hay escenarios donde hay hombres que son perversos y que no creen en Dios y que muchas veces hacen acciones que nosotros no entendemos, Dios las tiene bajo su control. Entonces, nosotros tenemos que hablar la verdad, la escritura, lo que verdaderamente está en su palabra.
El apóstol Pablo fue llamado para hablarle a los grandes gobernantes, a los reyes, a todos los que estaban en eminencia, en grandes puestos que quizás era muy imposible llegar. Hoy día nosotros, para llegar delante de muchas autoridades en los países, presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, tenemos que pedir una audiencia. Y todos aquellos que están a su alrededor, que tienen una palabra de poder espiritual, cada momentos que se le pueda hacer llegar, se le llega, porque es el propósito de nuestro Dios, hablarle a todos los que están a nuestro alrededor, sin importar su posición social. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos vengan al arrepentimiento. Hoy día muchas personas empiezan a demonizar, a hablar de los presidentes, de los que están al frente de las grandes corporaciones, en vez de orar por ellos, en vez de pedirle al Señor que le ponga a su alrededor instrumentos que le hagan llegar la palabra del Señor, porque así como Dios los perdonó a ellos, Dios también quiere perdonar a todos. Pero muchos empiezan a cuestionar, a hablar, a hacerse ideas fantasiosas, a nombrarlo como anticristo, como gobernantes que vienen de Satanás, sin saber y entender, como dice también la Escritura, hablando mal de las potestades, de los espíritus inmundos, diciéndole cosas raras y feas, sin saber y entender lo que la palabra de Dios nos habla. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. El apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu. No es el hombre. El apóstol Pablo ahora, en su cambio, que nosotros vemos ahora como apóstol, el testimonio que él da ante el rey, él dice que él era un perseguidor y matador, y que forzaba a la gente a meterlo a prisión y a que confesaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo de mal manera, que lo negaran, que blasfemaran de su nombre. Pero vemos como el testimonio que dieron aquellos cristianos y oraron por él y le predicaron la palabra, y luego él se convirtió, él vio verdaderamente el amor de los que estaban a su alrededor. Ahora el apóstol Pablo está ahora en manos de los romanos, y él, antes de estar en manos de los romanos y ser acusado, como estamos viendo acá en este capítulo número 26, ya él había enviado una carta a los romanos, y en el capítulo número 9, el verso 1, el apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense que entonces el apóstol Pablo tenía un continuo dolor, una continua vida de oración por sus hermanos, por sus parientes, los que no conocían al Señor Jesucristo, los que estaban en tinieblas, no entendían ni comprendían, porque el evangelio también es una revelación. El evangelio no es porque ellos pertenecían a la nación de Israel. El mismo apóstol Pablo era un israelita, un hombre fariseo de fariseos, como él lo decía, un hombre culto y enseñado en la ley, un gran maestro, pero que no había sido alumbrado por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que son israelitas, de las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Termina el apóstol Pablo con lo que estamos hablando acá en este libro de los Hechos, las promesas, en las cuales se encuentra la promesa más importante, que es la resurrección. Entonces veamos el corazón del apóstol Pablo derramado aquí en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo dice: la esperanza hecha a los padres. Ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Que se me juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucita a los muertos. Pablo centra su defensa en la resurrección, no como una doctrina nueva, sino como la esperanza histórica del pueblo de Israel. El apóstol Pablo no está innovando, ni está trayendo una herejía. Él está hablando y está dando por sentado que en los profetas se encuentra pues la promesa de la resurrección. Nosotros habíamos leído por acá el profeta Daniel, capítulo número 12, donde dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Salmo 49:15 dijo: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él estará y tomará consigo, me tomará consigo. Entonces fíjese que Dios
En el libro de los Salmos, como habíamos dicho también, hay muchas promesas importantes. De hecho, está la promesa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya está cumplida. Pero esa promesa también es dada para cada uno de nosotros que creemos en Él. No existe evangelio sin resurrección. Negar la resurrección es vaciar del contenido de la promesa que está dada a los padres desde un principio. Y rechazar a Cristo, rechazar el cumplimiento mismo de la esperanza ancestral. Así que no es nada más a los padres del pueblo de Israel, porque habíamos leído también el capítulo número 9, verso 25 del libro de Job, que antes de que se fundase la nación de Israel y antes de conocer pues a los patriarcas que nosotros vemos de la nación de Israel, ya las personas como Job y los que vivían en su conglomerado conocían de la resurrección, porque mi Redentor vive, dijo Job, y que del polvo de la tierra Él se levantará, y en esta mi carne he de ver al Salvador. Así que él sabía que su cuerpo, su vida iba a ser transformada y que él con sus propios ojos en la resurrección iba a ver al Salvador, pero que primeramente ese Salvador se levantaría del polvo. Pablo reconoce que su pasado estuvo marcado por un celo religioso sincero, pero equivocado. Aunque él tenía una sinceridad en su corazón y con ahínco, con fuerza, con poder, con rigor y con esperanza hacía lo que hacía, estaba equivocado. La persecución a la iglesia no surgió del ateísmo. El apóstol Pablo no era un ateo, era un hombre que creía en Dios, tenía la ley, venía pues de los líderes religiosos, sino de una religión sin revelación. Entonces fíjense, hay personas que tienen la palabra pero no tienen revelación. La religión se convierte en un mecanismo, algo mecánico, algo que no tiene son ni ton, cuando verdaderamente no somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando no nos sometemos con humildad y leemos la palabra, y entonces lo que queremos poner son testimonios de nuestras vidas nada más. No es nuestra experiencia, es lo que la palabra de Dios nos habla, y que esa experiencia verdaderamente sea la regla continua del diario vivir de nosotros, conforme a la palabra. Este mismo patrón se repite en la historia bíblica. Por ejemplo, en Jeremías, el sacerdote Pasur hirió al profeta Jeremías y le puso en el cepo. En el Salmo también, vamos relacionado con lo que estamos hablando, dice el Salmo 119, 85-86, los soberbios me han cavado hoyo. Todos tus mandamientos son verdad. Por hablar la verdad, los soberbios perseguían al escritor. El celo sin verdad no produce justicia, sino violencia espiritual. Entonces ahí es donde está, cuando la justicia, la verdad, la equidad no está en el corazón del hombre, entonces lo que viene es violencia espiritual. Solo el encuentro con la revelación de Dios en Jesucristo transforma al perseguidor en un testigo fiel. La defensa del apóstol Pablo ante Agripa no es una simple narración histórica, ni un conjunto de ideas religiosas, sino una proclamación teológica de la fidelidad de Dios a los padres y dada las promesas. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo número 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí está, amado hermano, la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo que aunque el pueblo está en ceguera, no te olvides que tú también vienes de allí. Y ahora él está clamando y dice: hermanos, ciertamente, hablándole a los romanos y hablándole a los judíos que estaban dentro de esa iglesia en Roma, para que ellos pudieran ver y entender que había una esperanza para la nación, que aunque ellos estaban alborotando a los romanos para matar a los cristianos, perseguirlos, dar carta, malos testimonios, involucrarlo hasta en la quema de Roma, como lo hizo Nerón, el apóstol Pablo tenía un anhelo ciertamente en mi corazón. No era una idea vaga, ni de un sentimiento por lo que ellos estaban pasando, sino que era una idea que venía de él, la profundidad de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice: y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el propósito que nosotros debemos de tener en el corazón,
por la nación de Israel, pero también por los de nuestra nación. Cada cristiano en su nación, en su municipio, en su caserío y en su hogar debe de tener un profundo dolor, un anhelo por los que están a su alrededor que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pablo muestra que el Evangelio no rompe con la historia de Israel, sino que cumple plenamente esas promesas en Cristo Jesús. La resurrección no es una idea tardía ni una doctrina secundaria, sino el eje central de la esperanza de la Escritura. Aunque encarcelado físicamente, Pablo presenta como el hombre poderoso con el cimiento en Cristo, mientras que los reyes y los gobernadores rodeados de pompa permanecen prisioneros en incredulidad. La incredulidad es una prisión oscura. El pasaje confronta a toda generación con una pregunta esencial. ¿Se juzga algo increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Tú crees en Cristo, pero también crees en la resurrección? Pues hay muchos que creen en Cristo, pero cuando nos oímos hablar, ellos creen en una reencarnación. Una reencarnación que es una idea diabólica. No hay reencarnación, hay esa resurrección. La respuesta a esa pregunta define no solo una doctrina, sino el destino eterno del hombre. Lo que tú crees, eso es lo que tú vas a manifestar en la eternidad. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, mi Dios amado, te doy las gracias porque también nuestro amado apóstol Pablo dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso te pedimos, Señor, mi Dios amado, que aquellas personas que se quieren sujetar a su propia justicia, a su propia religiosidad, a su propio deseo y a su propia perspectiva, y que muchos dicen: yo creo, pero a mi manera, Señor, no es como dice la canción. El apóstol Pablo es un gran ejemplo, que él creía a su manera, y a la manera de él se convirtió en un violento, con una justicia donde él pensaba que era la justicia tuya, Padre, pero era su propia justicia, su propia perspectiva. Permite y toca los corazones de aquellos que no te conocen, que quieren establecer su propia justicia, su propia perspectiva, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, toca las vidas y los corazones de aquellos que están muertos, Señor, en delitos y pecados. Ayúdanos a andar en tu voluntad y en tu amor. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.